Tiempo atrás, vi un programa de televisión en el que se entrevistaba a varias personalidades exitosas de Hollywood y del mundo de la música. El programa se centraba en descubrir cómo habían alcanzado el éxito. Para ello, Oprah, la entrevistadora, indagaba la historia de muchos de estos artistas famosos y millonarios. El común denominador fue sorprendente. Describían vidas con una juventud colmada de limitaciones, con sufrimientos profundos, por haber tenido padres alcohólicos, por haber sido víctimas de vejaciones o dormir como pordioseros en las calles antes de ser famosos. Lo cierto es que estos exitosos personajes demostraron haber salido airosos de ese permanente sufrimiento de la niñez. Mario Borghino, en El arte de dirigirse y dirigir. Amigos opcionautas, sean bienvenidos a una emisión más de tu programa Opciones de Vida. El día de hoy con un invitado súper especial. Tú lo conoces, él es especialista en finanzas personales, en liderazgo, en desarrollo humano, autor de muchos libros, como por ejemplo que te comenté, El arte de dirigir, El arte de hacer de tu hijo un líder, El arte de hacer dinero, El arte de innovar para no morir, y bueno, muchísimas obras que nos impactan, que nos enseñan cómo manejar nuestras finanzas personales, cómo ser mejores personas. Tú lo conoces bien, él es Mario Borghino. Mario, bienvenido, gracias por esta entrevista. Y bueno, pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy es Aprende a vivir en la incertidumbre. Y pues creo que es lo que tenemos que aprender, ¿verdad, Mario? Bienvenido, sí. Qué gusto tenerte en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, sí, en realidad hoy estamos teniendo un momento donde muchos tenemos más preguntas que respuestas o tenemos más incógnitas que soluciones a nuestros problemas. Es decir, estamos llenos de incertidumbre, dado que el entorno cambió, se modificó, se transformó y en esa forma nos está exigiendo que cambiemos nuestra forma de planear nuestra vida o nuestra forma de hacer que los resultados en nuestros negocios también cambien. Es decir, el tema está en que la mayoría de nosotros estamos tratando de encontrar un nuevo camino, pero el nuevo camino que estamos buscando lo estamos intentando diseñar basado en aquellos que hemos aprendido en nuestra historia, Carlos. Y el problema está que el entorno cambió de tal manera que el problema que tenemos el día de hoy es que tú no puedes construir tu futuro en función de lo que aprendiste en tu pasado. Es decir, tu pasado no es un buen consejero el día de hoy. Tu trayectoria no es un buen referente. Es decir, porque tu historia no tiene nada que ver ni se compara con la magnitud del cambio que tenemos que realizar en este nuevo futuro con esta pandemia. Es decir, el futuro está centrado en vivir en un distanciamiento por muchísimo tiempo, no sabemos cuánto tiempo más, pero no hay ninguna certeza, ni siquiera hay fechas, ni siquiera hay pronósticos, y no solo estamos en un distanciamiento de tipo social, sino que la tecnología comenzó a tomar o a formar parte de nuestra vida. O sea, se interconectaron dos elementos nuevos. El distanciamiento, imagínate un distanciamiento en un ser humano, que el ser humano le encanta convivir. Somos seres que le llaman seres gregarios, que nos gusta socializar, nos gusta estar con los cuates, los amigos, los viernes, y si es de quincena, más.
Así funciona, esa es nuestra realidad. Nos gusta convivir con la familia los fines de semana y con cuanto más gente mejor. Y eso está prohibido el día de hoy. Entonces, tienes distanciamiento social junto con una transformación tecnológica. Y estos dos factores están haciendo la vida muy difícil para aquellos que quieren vivir en función de lo que vivieron en los últimos 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, tu historia no es un buen consejero. Entonces, vas a tener que vivir de otra manera o diseñar tu futuro de otra manera. Creo yo, Mario, que en el mes de diciembre del año 2019, en el mes de enero de este año 2020, cuando se empezaba a hablar del coronavirus allá en China, En pues Wuhan, sí. nosotros lo escuchábamos, pero nunca nos imaginábamos la magnitud que esto iba a tener. Nos imaginábamos que iba a ser como en el 2009, cuando la influenza, bueno, pues 15 días recluidos y después la vida iba a seguir con la normalidad de siempre. Pero sin embargo, este nuevo COVID, bueno, realmente ha venido a transformar la vida verdaderamente de todo el mundo. Y entonces, como tú mismo has escrito en algunos otros libros, adaptarse o morir. Sí, el problema que tiene el ser humano es que somos seres de hábitos, de costumbres, y somos seres que nos encantan las rutinas, nos gusta repetir. Y entonces, como estamos basados nuestras decisiones en función de lo que hemos aprendido en nuestros hábitos anteriores, ese es hoy nuestro peor enemigo. Porque la gente quisiera realmente que el entorno fuera distinto. Inclusive hay algunos que dicen, no, esto ya se va a resolver, no, esto va a ser muy pronto, no, esto ahora cuando salgamos, no, ahora cuando nos permitan salir, no, ya estamos en la luz naranja, segura ya pasaremos a la amarilla y la verde y pasaremos. Es decir, la gente tiene mucha esperanza porque tiene un anhelo enorme de que la realidad se transforme. Pero la realidad no te está diciendo eso, la realidad te está diciendo que tú cambies, no que la realidad cambie. Entonces el ser humano, hay muchos que entran en una etapa de profunda desesperación, ansiedad, estrés, insomnio, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque se enfrentan a una realidad que exige que tú te transformes. Entonces, hoy no puedes construir tu futuro con tus viejas ideas. Hoy tienes que construir tu futuro con lo que no sabes, con lo que no dominas. Es decir, el futuro tiene que estar construido sobre algo que no tienes control, porque nunca lo has probado. Es decir, tienes que aventarte a la oscuridad de el riesgo, al abismo de una oportunidad incierta. ¿Por qué? Porque el mundo te está exigiendo cambiar a ti, no que el entorno se vaya a modificar. Entonces, las autoridades de ningún país están dando ninguna certeza de que vaya a cambiar esta realidad de estar distanciados. Eso quiere decir que estaremos por mucho tiempo viviendo de esta forma. Entonces, el tema está que vas a tener que construir tu futuro con la oportunidad que te da la incertidumbre. Es decir, lo que no controlas, lo que no dominas, lo que nunca has intentado, es el recurso que tú tienes para poder triunfar. Imagínate tú. ¿Te acuerdas, Mario, de una estación muy famosa que existía aquí en México? Bueno, todavía existe, aunque con otro perfil, que era Radio 620, cuyo eslogan es la música que llegó para quedarse. Bueno, pues entonces ahora hablando de la pandemia, del COVID, pues creo que esto nos está obligando a tener un eslogan personal que es la incertidumbre que llegó para Para quedarse. quedarse. Dicen que probablemente después de todo esto que estamos viviendo, así como marcamos el tiempo ahora en un antes de Cristo y después de Cristo,
pues ahora va a ser antes del COVID-19 y después del COVID-19. Y el que no entienda que hay cambios vertiginosos y que si no nos adaptamos podemos sucumbir, va a tener serios problemas. Sí, sí, porque mira, el problema, vuelvo a repetir, el problema está en tu mente. El problema no está en la realidad. Ni modo que la realidad cambie para que tu mente se sienta feliz. Así no funciona la vida. La vida es lo que tú estás enfrentando hoy en tu presente. Entonces, si la vida cambió y parece que va a cambiar por un periodo de tiempo bastante extenso, lo único que está diciéndote la vida, yo no pienso cambiar. El entorno no va a cambiar para que tú te sientas cómodo. Al contrario, para que te sientas cómodo vas a tener que modificar tus viejos paradigmas. Yo tengo una imagen aquí, si me permites presentarla. Dice, ¿cómo dirigir tu vida en un mundo VUCA? Ahora lo voy a explicar. Pero es en tiempos de cambios. Es decir, no, nosotros no estamos hablando de que tú te adaptes, te estamos hablando de que tú cambies. Esto no es una cosa temporal, esto llegó para que tú cambies para el resto de tu vida. Eso significa que vas a tener que luchar contra hábitos viejos. Eso significa también que vas a tener que hacer un esfuerzo enorme. Cambiar un hábito viejo requiere de un enorme esfuerzo, desgaste y de un trabajo enorme. Es decir, cambiar un hábito es una cosa que lleva mucho trabajo y mucho desgaste emocional. Podríamos Entonces, decir que es más fácil aprender un nuevo hábito que desaprender un hábito ya aprendido. sí, el tema es, sí, es cierto, pero el problema es que los hábitos viejos no se van con la misma velocidad con que tú puedes ingresar una nueva forma de pensar, porque esa nueva forma de pensar siempre va a estar peleándose con el viejo hábito. Entonces, tú tienes que comenzar a trabajar en tu pasado, porque lo único que tienes en tu vida es el presente. Es el único recurso que tú tienes para poder vivir. Y entonces el presente es el único que manda. Pero la gente no quiere estar en el mundo del cambio. A la gente no le gusta cambiar. El cerebro no quiere cambiar. El cerebro está entrenado para repetir. No bien aprendió que un vaso es para llenarlo de agua, ya nunca más en su vida se le olvida, ya sabe lo que es un vaso. No tiene que estar repitiéndose todos los días qué es eso. Es decir, el hábito automático te queda incorporado. Pero eso forma parte de tu historia y forma parte de, más bien de tu personalidad. Tu personalidad está constituida por hábitos viejos y esos hábitos viejos hoy no te sirven para transformarte en la forma en que la realidad actual te exige. Tengo una frase que aquí te pongo, no construyas tu futuro con viejos paradigmas. No puedes construir hoy tu futuro y construir el porvenir tuyo con ideas viejas. Porque el mundo cambió para siempre ya. El mundo ya se transformó. El que no se ha transformado eres tú. El que no ha modificado eres tú. El que quieres que el mundo regrese a la normalidad anterior eres tú. Pero eso es una irrealidad. Porque hoy ya vives en otra realidad, inclusive si regresara medio a un estado de mejora, que va a venir un estado de mejora como el que hoy tenemos, de todas formas nunca más vamos a regresar como estuvimos los últimos años de vida, ni al 2019, nunca más vamos a regresar a ese estado. Van a ser estados diferentes. La tecnología, la robótica, imagínate cuántos robots no van a ver dirigiendo negocios, empresas, tomando decisiones. Cientos de robots que van a hacer el trabajo repetitivo y el trabajo donde hay mucha asignación de gente y posibilidad de contaminación de las personas. Entonces, el tema es que muchos no aceptamos que el cambio llegó y se quedó. Esta es la nueva realidad.
este es tu nuevo futuro. El tema es que algunos dicen, ay, por Dios, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? No, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que tienes que trabajar en un hábito que no tiene cabida en la nueva realidad. Es tan profundo el cambio que tienes que hacer en tu vida para tú vivir en la nueva realidad, que tu historia no tiene la dimensión suficiente para que te pueda dar un consejo de cómo vivir en esta nueva realidad. La tienes que aprender. Mira, ahí yo hago un símil con que hace unos días inclusive apareció. Mira, ahí está. Déjame poner, estos son mis libros que dijiste que hablamos, pero mira. Oye, pero los pusiste muy rápido, los libros. Bueno, tengo 15 libros. Regrésalos un poco. Ahí voy para atrás. Tengo 15 libros y 1 millón de libros vendidos. Vamos a ver, recetas para crecer en tiempos de crisis. En tiempos de crisis. El gran salto de tu vida. El arte de hacer dinero. Cómo hacer de tu hijo un líder. Innovar o morir. Innovar o morir. Cómo salir del hoyo. Cómo salir del hoyo. El gran salto de tu vida, que ya lo mencionaste. Después tengo el arte de dirigirse y dirigir, que me presentaste. Después tengo el arte de hacer preguntas. Después tengo el de disrupción, aquellos que tienen negocio y quieran ver los negocios. Y arriésgate. Y tengo 2 manuales que no están ahí, que son 2 libros de manuales de implementación que encierran las 15 ediciones que tengo. Y hay uno más que se llama ¿Cómo los paranoicos triunfan en esta época de pandemia? Mario, ¿tenemos que ser paranoicos en esta pandemia? Sí, tenemos que ser paranoicos. Tienes que ser paranoico en el sentido de que debes pensar en los problemas para poder generar mecanismos de protección ante esos problemas. No es de que tengas que ver el mundo con actitud mental positiva, no, tienes que ver el mundo como la realidad que es. Porque si te lo ves con actitud mental positiva, no generas mecanismos de protección, generas una actitud emocional. Y lo que tienes que generar es un mecanismo racional de conductas y de comportamientos que te permitan defenderte de las amenazas del entorno. Entonces, Mario, en el nuevo libro que yo escribí, que los paranoicos se salvan, es porque esta gente dice, piensa mal y te va a ir muy bien. Oye, Mario, ¿qué opinas tú de las personas que todavía creen que el tapabocas no sirve para nada? Bueno, lo que pasa no lo usan, o mira, hay distintas formas de malutilizar el tapabocas. Fíjate que muchos lo traen así, fíjate, este es el tipo pechera. Ándale. Otros lo tienen así como portapapada. Otros lo tienen así tipo odalisca. Anda. Pero son pocas las personas que lo utilizan correctamente. Sí. Y los pretextos sobran. Es que me ahogo, es que no puedo respirar, es que es muy incómodo. ¿Qué hacer con esa gente, Mario, en esta problemática tan real? Muchas personas dicen, no, es que todo esto es un invento, nos están engañando. Bueno, pero hay una cosa que es cierta. Los muertos no se están inventando. Hay más de 100.000 muertos, o sea que no te preocupes. O sea, si no te da una referencia los más de 100.000 muertos que hay en este país, es decir, si eso no es una evidencia, dime qué es una evidencia. Es decir, lo que pasa es que vuelvo otra vez para atrás a mi punto anterior. La gente, cuando quiere ser dominada por sus hábitos antiguos, niega la realidad, la niega. Y entonces dice, es mentira, es un invento, es que eso no existe, es que eso, lo único que está hablando es una negación de la realidad, porque la persona está pensando emocionalmente, no está pensando inteligentemente, está pensando emocionalmente. Tiene que pensar con la razón, con la lógica y con la evidencia. Pero las emociones te hacen negar la evidencia y al negarla tú dices, son unos charlatanes, están mintiendo.
No, que a mí nunca me va a dar. No, eso es para atemorizar a la gente. Eso es para tenernos como ganado. Están mintiendo. Seguramente esto es para que alguien se haga millonario vendiendo tapabocas y gels. Toda esa gente no se está dando cuenta que está viviendo en el pasado y que está viviendo en la diminuta existencia de la emoción. Son personas que están siendo gobernadas por emociones, no por su inteligencia. Porque la inteligencia te lleva a vivir en el presente, en la realidad, en lo que es. Los estoicos griegos, hay una academia, hay una escuela de filosofía estoica, donde los estoicos, inclusive está creciendo mucho estos libros, en mi libro que yo hablo de los estoicos griegos decían, piensa en lo peor, pero no porque soy negativo, pienso en lo peor porque voy a generar mecanismos de protección preventivos para que eso peor no me permita, no me ataque, no me destruya, ni me amenace. Entonces, actúas en forma inteligente. Es decir, actuar en forma inferior es actuar de una forma cuando niegas la realidad. Es decir, tú no puedes negar la existencia de cientos de miles de personas muertas en un país. Es decir, eso es una evidencia y la cantidad de miles de personas que hay en los hospitales. Entonces, eso quiere decir que el único recurso que tú tienes es un tapabocas y lavarte las manos. Punto. ¿Y cuántas veces te tienes que lavar las manos? Todas las veces que puedas. Entonces, la persona que lo niega, vuelvo a repetir, lo que lo niega es las emociones, porque las emociones niegan la existencia de ese presente. Y entonces tratan de evadir el problema en lugar de aceptarlo valientemente y que en alguna forma esa gente genere un mecanismo de protección. Entonces, por eso yo escribí mi libro Los paranoicos se salvan. Es decir, tú tienes que pensar en esta realidad. Inclusive yo te puedo aceptar de que emocionalmente te esté afectando, no te digo que no, pero no puedes negar la realidad. Entonces, aún veo gente sin tapabocas en las calles. Bueno, es que esa gente pues piensa muy pequeño, ese es el problema, porque piensan en el mundo de la negación de la realidad y entonces comienzan a pensar emocionalmente y la emoción lo único que te dice, te están mintiendo, te están engañando, te están manipulando, te están haciendo que hagas, que vivas como un títere. No, eso nunca te va a permitir progresar. O sea, mira, tú tienes que vivir en el presente porque en el presente vas a vivir el resto de tu vida. Lo voy a volver a repetir. Tienes que vivir en el presente porque en el presente vas a vivir el resto de tu vida. Siempre es presente y en el presente tú tienes la realidad. No puedes negarlo. No puedes negar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es la que te dice a ti cómo debes usar tu mente y cómo debe adaptarse. Eso se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarte y tener la flexibilidad de adaptarte al entorno. Mario, Fíjate que... sí. Dime tú. ¿Qué podemos hacer, Mario, con este mundo que ya cambió? Y una persona que nos esté escuchando y diga, bueno, sí, yo quiero cambiar, yo quiero transformarme para vivir mejor esto que me está tocando vivir. ¿Cuáles serían algunos puntos concretos que una persona podría realizar para vivir en este nuevo entorno? Mira, primero voy a empezar con una analogía. Y si quieres, déjame que voy a regresar otra vez a mis imágenes. Te voy a mostrar una imagen de algo que acaba de suceder hace unos días. Hace unos días
se conmemoró los 35 años de haber lanzado un telescopio, el telescopio Hubble, en 1995. Ese telescopio, para hacerte el símil, lo orientaron al espacio profundo, es decir, al lugar más oscuro de la galaxia. En el lugar más oscuro, ahí donde están las tres Marías, por ahí que le llaman las tres Marías, que le llaman son tres estrellitas que hay, en el medio está la Osa Mayor. Ahí es el espacio profundo, ahí se desconocía absolutamente todo. Entonces a mí me gusta mucho hacer este símil de Hubble, porque el Hubble es como lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros nos estamos orientando a una oscuridad de la realidad, no sabemos cómo comportarnos. Tenemos que ir haciendo ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pero lo primero que debes aceptar es que debes de cambiar y adaptarte a la nueva realidad. Si te están diciendo que hay una pandemia y que debes taparte la boca, esa es la realidad, punto. No puedes negar la realidad. Porque tú eres una persona mucho más débil que la pandemia. Tú no eres un ser superior ante la pandemia, obvio que no. Tu cuerpo ha sido maltratado por los últimos 40, 50 años con comida chatarra, comiendo grasa, comiendo azúcar, maltratando tu cuerpo sin dormir lo suficiente, poniéndole alcohol, poniéndole droga. Es decir, el cuerpo lo hemos desgastado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estás como Hubble, viendo un futuro oscuro, igualito. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde está tu oportunidad. Deja de mostrarte lo que detectó Hubble en esa oscuridad. Detectó 15.000 galaxias en una sola foto. Así como nuestra galaxia, la galaxia donde nosotros vivimos, descubrió que hay 15.000. Pero eso no fue lo suficiente, que es lo que quiero darte el mensaje. No solo fue que descubrió 15.000, que ahora qué hice, ¿por qué me fui para atrás? Ahí está. Sino que descubrió esto, mira, en la oscuridad había millones de estrellas. Entonces, en nuestra oscuridad hay millones de oportunidades. Tú tienes que decidir cuál de estas millones de oportunidades tú te pones a trabajar, a adaptarte y a rehacer. Primero, lo que debes hacer es adaptarte a la realidad actual. Si te dicen que uses tapabocas, que es el único recurso, tienes que usar tapabocas y punto. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tú sabes que en España no han podido bajar la contaminación por culpa de que son muy desordenados los españoles, porque todos los fines de semana se van con las familias, en las reuniones familiares se reúnen y se quitan el tapabocas. Entonces se reúnen 10, 12, 15 personas, son todos familiares, se aman, pero se quitan el tapabocas y ahí es donde empieza la contaminación de los españoles. Esto ya salió en un noticiero español. El problema de los españoles es la socialización de los fines de semana. Pero si te están diciendo que uses los tapabocas siempre, no tiene que ver si tú eres mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía o mi abuelita. Me da igual. A la pandemia no le importa lo familiar, no le importa lo afectivo, le importa que tú eres un ser humano y yo también. No importa el nivel de afectividad, lo que importa es que te protejas. Entonces, lo primero es que tienes que vivir en la realidad, que en esa oscuridad, así como Hubble descubrió esto, que descubrió millones de oportunidades, así es la oportunidad que nosotros tenemos. Es un mundo en el cual la oscuridad le da oportunidades para aquel que se enfrenta a la oscuridad tratando de adaptarse a esa oscuridad y sobrevivir en ella. Y en el futuro vas a ver unas oportunidades que nunca en tu vida te hubieses imaginado. Bueno, menos esto que estamos haciendo ahora tú y yo, es una oportunidad que hace algunos años no existía.
O sea, No, el realizar una entrevista de esta forma, el tener, subirlo a YouTube, subirlo a Facebook y que miles de personas se enteren, esto hace muy poco tiempo era imposible. así Tener es. como tú, por ejemplo, tu propio canal de televisión, bueno, es algo increíble. Claro, claro. Estamos superando ya los supersónicos. Sí, tenemos que entender que aquellos que somos muy emotivos van a tener que suspender el nivel de emotividad para subir el nivel de racionalidad y lógica. ¿Por qué? Porque te están obligando a cambiar, te están obligando a pensar distinto. No puedes negar una realidad existente, porque la negación es transformarte en una persona subordinada y pequeñita ante la amenaza del entorno. ¿Y qué es lo que sucede? Te sumerges en la inferioridad de las emociones, porque las emociones se diversifican, te hacen pensar en 20 cosas, pero cuando tú eres racional piensas en una, en dos, en tres, y siempre te quieres que quedar con una u otra. Cuanto más emoción, más ambigüedad, más negación de la realidad. Entonces, por eso los estoicos griegos hace miles de años, en la ciudad de Éfesos, Epícteto decía, que era uno de los maestros, decía, tú te transformas en lo que te enfocas. Si te enfocas en negar la realidad, en eso te vas a transformar. Pero si te enfocas en aceptar la realidad, también te vas a transformar en la realidad. Y la realidad es la que te exige modificar tus conductas. Una de las conductas es que debes ser una persona proactiva, es decir, que debes ser una persona con iniciativa de cambio para poderte enfrentar. Imagínate tú, por un instante, esta foto a mí me impresiona, porque es solo una de las 35.000 que descubrió. Una tiene millones de astros, estrellas, soles como los que tenemos nosotros. Y decía el noticiero, no podemos negar que seguramente hay vida ahí también. No podemos negar que en esos millones y millones y millones de estrellas que hay ahí, no puede ser que no haya vida. Obvio que hay otras vidas en esos lugares, en algún lugar que algún día aparecerá. No puede ser que seamos los únicos. Pero en la oscuridad empieza a aparecerse la oportunidad de evolucionar. Nosotros estamos usando hoy el Zoom. El Zoom fue inventado por un muchachito que nació en Estados Unidos, pero es de origen chino. Eric se llama. Ese muchacho hoy adaptó su conocimiento tecnológico para que todo el mundo se comunicara como nos estamos comunicando tú y yo. Les llevó 10 años, 8 años, perdón, les llevó 8 años tener 10 millones de visitantes. En 5 meses se subió a 350 millones de visitantes, de usuarios, si quieres ponerlo. Él mensualmente tiene más, fíjate lo que te estoy hablando. Te estoy hablando que mensualmente la mitad de la población del mundo está usando lo que estamos usando tú ahora, tú y yo. Eso es como si alguien fuera emocional, negaría esto. Dice, no, yo mejor uso el teléfono. Esos son los emocionales que quieren usar el pasado en el presente. Tú tienes que usar el Zoom hoy para comunicarte. Son casi 400 millones de personas que se conectan mensualmente por Zoom. Una empresa que vale 36.000 millones de dólares, más que cualquiera de los países chiquitos que andan por ahí. Eso quiere decir que más evidencia que la misma realidad no puede haber. Entonces, no puedes negar que el tapabocas es una necesidad imperiosa de sobrevivencia. El tema de negación es un tema de inferioridad ante la amenaza del entorno. Te haces pequeño, porque en lugar de agrandarte y usar el medio ambiente y el entorno como el recurso para poder triunfar,
tú quieres subordinar el entorno y la realidad a tu forma, a tu criterio y a tu manera de pensar. No, pues estás pensando en una manera muy inferior a la realidad. Entonces te haces pequeñito, enanito, muy chiquitito. Entonces esa gente pues terminan siendo personas que no pueden sobrevivir en el futuro inmediato que viene. Les podríamos llamar a esas personas pigmeos emocionales, ¿no? Sí, claro, porque lo que pasa es que como no quieren soltar lo que ellos han aprendido, entonces hacen juicios de la realidad. No hagas juicio, tú vive la realidad tal cual como es, aunque no te guste, porque la realidad no va a cambiar. Hay una resistencia a salir del área de comodidad. Sí, porque somos seres de hábitos. Y cuando tú quieres cambiar un hábito, te sientes incómodo. Por ejemplo, mira, yo cruzo los brazos así, pongo la mano izquierda aquí abajo. Si yo te pido que pongas la mano y que me pidas que ponga la mano izquierda así, me siento muy incómodo. Hazlo a la prueba, hazlo al revés ahora, hazlo al revés. Y que todos los que nos escuchan también háganlo al revés. Dígame si se sienten cómodos. No te sientes cómodo y los que nos están escuchando también. Claro, así te tienes que sentir el día de hoy cuando tú comienzas a forzar un hábito, te tienes que sentir incómodo. Ahora, si tú eres de los que no te quieres sentir incómodo y quieres vivir en el pasado, pues entonces tienes que correr el riesgo de ser una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque no usas tapabocas. El tapabocas es el único recurso que tú tienes para más o menos protegerte y tener una sobrevivencia ante esta situación en la que estamos. Más o menos. Pero el tema es que te tienes que lavar las manos todo el tiempo. La posibilidad de un contagio pues siempre existe. Siempre. Pero si no tenemos ninguna resistencia, pues le dejamos la puerta abierta al virus para que entre a su antojo. Es como todo, es decir, es como aquellos, a mí nadie me va a robar, voy a dejar la puerta abierta en mi casa, no la voy a cerrar. Así es lo mismo, yo no me voy a enfermar, yo para qué quiero tapabocas. Igual dejas la puerta abierta sin cerradura, porque nunca va a entrar un ladrón. El ladrón es la misma enfermedad. Entonces, te va a atacar porque tú le estás dando la oportunidad y no te estás usando la inteligencia para poder sobrevivir. Mario, resumiendo un poquito y sobre todo para las personas que a lo mejor se acaban de incorporar a esta entrevista, la pregunta es, ¿qué es un mundo VUCA? El mundo VUCA es un mundo de vulnerabilidad. La U es de incertidumbre en inglés, uncertainty, complejidad y ambigüedad. Eso quiere decir que vivimos en un mundo a partir de ahora en adelante, de enero de este año en adelante, estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, de vulnerabilidad, de ambigüedad. Nada de lo que tenemos para vivir en el futuro está sustentado en datos duros, en estadísticas, sino que está sustentada en vulnerabilidad. Por eso mucha gente vive en la incertidumbre porque quiere certidumbre. Pues no la tienes porque el mundo está en un proceso distinto. Tú tienes que pegar un brinco y aprender a vivir en este mundo distinto que requiere de que tu forma de vida, que tu forma de trabajar, de que tu forma de mantenerte vivo sea diferente a la que tenías hace ya 9 meses atrás. Entonces VUCA es incertidumbre, vulnerabilidad, y ambigüedad. Incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso significa 4 cosas. 4 cosas: vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, la C, y ambigüedad, la A. Entonces, todos los elementos que existen hoy en la sociedad son elementos que no puedes controlar. Solo lo puedes controlar haciendo adaptaciones permanentes y cuidando la integridad física para que tú puedas continuar en el trayecto de sobrevivencia en esta vulnerabilidad. La vida tiene sentido en la medida en que tú existas.
Entonces ahora tu prioridad es cuidar tu existencia y Claro. pues dejar de neciarlo, de ir en contra de la realidad. Insisto Sí, yo, para los que niegan todo esto, los muertos son reales. Fíjate que hay un doctor en matemáticas que es Alejandro Rojas, mexicano radicado en Alemania, que dice, mira, hay una muy buena forma de saber el verdadero número de fallecidos por COVID. Y la forma de hacerlo es esto, a ver, en el año 2019, ¿cuántos muertos hubo? En el año 2018, ¿cuántos muertos hubo en México? Y así sacar un promedio de los últimos 10 años. Se saca una media. Entonces, en el año 2020 se saca la cantidad de actas de defunción que se han expedido. Y entonces, si por ejemplo la media era de 100,000 muertos al año, por poner un ejemplo, pero ahora en el 2020 tenemos 300,000, pues quiere decir que los 200,000 que se tienen de más, pues la única causa que ha venido a afectarnos de manera seria, pues es el COVID. Entonces, aunque en el acta se ponga neumonía típica o cualquier otra cosa, la realidad pues es irrefutable, ¿no? Y hay sí. una explicación también de por qué no les ponen COVID. Muchas personas, como saben que al llegar a los hospitales, sobre todo del sector público, hay pocas probabilidades de sobrevivencia, mejor ya no van, les da miedo. Entonces, ¿qué hacen? Pues que están ya luego muy enfermos y ya cuando verdaderamente están muy enfermos, llegan al hospital, pero llegan a morirse al hospital. Entonces, no les pueden dar un acta de defunción por COVID porque no les hicieron la prueba del COVID, porque ya llegaron moribundos. Entonces, ¿cuál es? Ah, neumonía típica. Pero entonces, de acuerdo a lo que dice este doctor en matemáticas, pues la cantidad que nos dan, que es de alrededor de 90,000 personas, debería de ser multiplicada por lo menos por 2, pero de manera realista por 3. Es decir, estamos hablando de alrededor, números redondos, de 300,000 personas fallecidas en este año 2020 por el COVID. Si ante esa realidad las personas siguen con su necedad, pues ya no hay nada más que hacer, oye. Bueno, es que yo vuelvo a repetir, es un problema psicológico. Es decir, la gente que niega la realidad es porque se está subordinando a la realidad, se está haciendo pequeño. La emoción lo hace ser inferior. Y la emoción lo que hace es negar la realidad. ¿Para qué? Para no cambiar. Porque no quieren modificar. Algunos yo he escuchado que no lo usan porque algunos dicen, es que no es estético. Otros dicen, me ahogo. Mira, a mí me vale si te ahogas o no es estético. Lo que importa es que tú pienses inteligentemente cuál es tu prioridad. Oye, Es- Mario, y bueno, pasando a otro tema, Ya. ¿qué tiene que ver con lo mismo? Yo creo que todos los seres humanos tenemos miedo. Tenemos Ujú. miedo del coronavirus, de contagiarnos, de contagiar a nuestras familias. Tenemos miedo de la cuestión económica. Tenemos miedo de la inseguridad que se deriva de esa situación económica. Desde el punto de vista de la economía, de las finanzas personales, tú que eres especialista en este tema, ¿qué les recomendarías a las personas que están viendo esta entrevista? Pues bueno, lo que sucede es que tienen que ahí sí, al igual que deben ser lógicos y racionales para pensar en términos de esta enfermedad, para el dinero van a tener que ser lógicos y racionales, porque ahora van a tener que tener un control más exacto, más, diríamos, más puntual de tus gastos permanentes. Y no solo tener eso, sino comenzar a desarrollar en tu mente la capacidad de aumentar tus ingresos, o mejor dicho, de tener ingresos adicionales, alternos al que tú ya tienes.
Generar un segundo ingreso es la condición del día de hoy. Y la tecnología, el Internet, es un recurso para que tú puedas generar tu nueva economía. Entonces, yo te diría que hay mucha gente que está teniendo oportunidades muy importantes porque algunos están dando clases y ganan con ello, otros te enseñan algún ejercicio, otros te enseñan un idioma, otros te enseñan a alimentarte, es decir, otros dan clases, es decir, el tema es que la gente comienza a usar el vehículo que tenemos a nuestra disposición, que es el Internet, como el vehículo para poder comenzar a crear una oportunidad de nuevos ingresos. Por ejemplo, tú hablas, Mario, de la necesidad de buscar oportunidades para generar ingresos. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de los multiniveles? Yo me he dado cuenta que una persona a la que le hablas de un multinivel, como que se espanta. Ah, no, 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 yo no quiero saber nada de eso. Esto seguramente es una pirámide, me van a estafar. No, 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 y además yo soy malísimo para las ventas. No quiero saber nada de multiniveles. Tú a una persona que piensa así, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que lo primero es que no sabe absolutamente nada de multiniveles ni de venta de redes. O sea, lo que tienen es fama, porque hubo en un momento anterior donde sí, hace ya algunos años, pocos hacían mucho dinero. El tema es que eso ya cambió, eso ya es historia. Los multiniveles son negocios muy prósperos. Hasta más, yo te diría que los ricos de esta época provienen de los multiniveles, no vienen de empresarios que fabrican cosas, vienen de los multiniveles, los ricos, 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 ricos de este mundo. Entonces, es la gran oportunidad porque te permite producir dinero sentado en tu casa. Y más no ahora con las herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, o sea, te permite estar ante otra persona y ofrecerle un producto que antes tenías que estar frente a frente. Ahora es una gran oportunidad. Yo creo que aquellos que racionalicen y entiendan que el multinivel y que los multiniveles estos son una gran oportunidad para generar dinero adicional, realmente van a tener que profundizar porque sí realmente es una enorme oportunidad. Claro que hay que trabajar, que hay que dedicarse, que hay que trabajar muy duro, eso sí, pero es un negocio que no necesitas más que tener relaciones y amistades, no necesitas saber vender, solo necesitas ayudar a otra persona a que viva bien, que viva con más salud o que viva mejor. Y tú tienes que tener amigos. Cualquiera de nosotros tenemos 20 o 30 personas que conocemos. Y que también conocemos. un buen producto. Y un buen producto, ¿no? Desde luego. Y un buen producto, claro. Si tienes una basura, pues obvio que no vas a ningún lado. Pero con un buen producto, pues es el momento ideal para que la gente ingrese y se ponga a hacer dinero extra a través de los multiniveles. Yo creo que Entonces, es un gran recurso. En este aspecto, sobre todo en el económico, tenemos que aprender que el mundo ya cambió, que tenemos que generar más, que tenemos que buscar opciones para poder generar más y sobre todo ser muy, pero muy cuidadosos con nuestros recursos. Sí. Por ejemplo, una persona que en este momento está pensando en, ay, es que me voy a comprar un automóvil y lo voy a sacar en abonos. Debería de pensar dos veces, ¿no, Mario? Cuando tú compras un auto nuevo y lo sacas de la agencia, en ese mismo instante, cuando lo sacas de la agencia, perdiste el 30% del valor. Es decir, si tú quieres, solo que lo compres por la empresa, que lo deduce, pero si lo compras para ti, solo que a ti no te guste el dinero. O sea, ¿quién quiere regalar el 30% solo por comprar un carro nuevo? Mejor cómprate un carro de hace 2 años y ya lo compras ya devaluado. Pero comprar un carro nuevo solo porque tienes dinero, eso me parece también emocional e irracional porque pierdes
automáticamente el 30% de tu dinero al comprarlo para ti en lo personal. No para tu empresa, para ti en lo personal. Oye, Entonces, Mario, pues yo les tengo una buena noticia a todos los amigos que nos están escuchando, si me lo permites. Y pues es que nos vas a hacer el favor de dar una conferencia taller el así día es. 14 de noviembre a las 10 de la mañana, desde luego, a través de Zoom. Y justamente nos vas a hablar de cómo vivir en un mundo lleno de incertidumbre. Así es, Esto es el hablaremos mucho. 14 de noviembre. Así Y es. bueno, las personas que estén interesadas en este curso, en esta conferencia que tú vas a dar, cuéntanos un poquito qué les vas a enseñar, qué van a aprender. Ellos van a aprender que hay por lo menos 4 principios que debes incorporar en tu vida para tú poder cambiar ante la enorme amenaza que tiene el futuro el día de hoy. Porque hoy te tienes que aventar sobre el abismo de lo desconocido. Entonces tienes que usar 4 principios de la conducta humana: el nivel de iniciativa, el nivel de responsabilidad, es decir, de asumir la responsabilidad ante los problemas, el tener una visión en tu vida y el desarrollar la voluntad de actuar, es decir, tener la valentía suficiente para llevar y poner en acción el pensamiento y transformarte en la persona que tú quieres llegar a ser. O sea que vamos a hablar de esos 4 principios que son fundamentales para que tú triunfes ante esta incertidumbre, ambigüedad y complejidad de un entorno que nunca nos hubiésemos imaginado que algo así nos tocaría vivir en nuestra vida. O sea que vamos a tener que usar nuestra inteligencia racional para poder triunfar ante esta incertidumbre. ¿Qué tipo de personas podrían asistir virtualmente a esta conferencia, Mario? Yo invitaría a todas las familias. Yo, si tuviera hijos jovencitos, los invitaría de los 12 años en adelante que vinieran, porque los jóvenes de 12 años hoy tienen una forma de pensar mucho más avanzada a la que nosotros teníamos a los 12 años. Familias completas deberían de tomarlo. Deberían tomarlo todo el núcleo familiar. Debería venir el papá, la mamá, la abuelita, todos, para que todos puedan crear una nueva cultura distinta de oportunidad ante lo que no tenemos control, que es la oscuridad del nuevo futuro, al cual es el futuro tecnológico, digital, al cual tenemos que comenzar a dominar en un futuro inmediato. O sea que yo diría que de los 12 años para arriba, hasta más, los de 12 años obligación, porque recuérdate, hasta los 25 años incorporas ideas que pueden transformar tu vida. A los 25 años ya eres la persona que va a ser el resto de su vida, con esa forma de pensar. Entonces, si le das a un jovencito una idea de este tipo, 12, 14, 15, de adolescente, es una maravilla. O sea, yo invitaría a toda la familia a que viniera. Y a todo aquel que tenga un negocio también, que vaya a abrir un negocio, que tenga un negocio, tiene que venir. Oye, Mario, y por ejemplo, una persona que asista a esta conferencia que tú vas a dar, bueno, yo sé que las conferencias que tú das son garantía, porque siempre vas un paso adelante y tienes una gran visión. Muchas personas creen, bueno, es que yo no soy empresario, es que yo no tengo un negocio, es que esta conferencia es verdaderamente para cualquier persona, bueno, hasta para un desempleado. Un pretexto, pues no, yo no tomo la conferencia, estoy desempleado o estoy pensionado. Yo creo que cualquiera que sea tu estatus laboral, debes de asistir a esta conferencia, ¿no? Y aquel que quiera cambiar su forma de pensar y se sienta incómodo ante la realidad tiene que venir a esta conferencia. Voy a volver a repetir, aquel que se sienta incómodo de vivir la realidad que estamos viviendo con esta pandemia, tiene que participar en esta conferencia. No importa si tienes 90 años o tienes 10 o 12 años, me da igual si eres empleado o eres empresario
o tienes un comercio, o tienes una... Me da exactamente igual, porque le vamos a hablar a la mente, no le vamos a hablar a tu profesión. Ya sea que seas médico y te sientas incómodo, ven. Si eres arquitecto y te sientes incómodo, ven. Si eres una persona multimillonaria y te sientes incómoda, ven. Si eres una persona desempleada y te sientes incómoda, ven. Es decir, porque le vamos a hablar a la mente, a los hábitos, a las costumbres. El que nos está traicionando hoy somos nosotros mismos. Nuestra historia nos está traicionando ante la nueva realidad. Y eso lo tienes que comprender. Porque tú estás repitiendo tu historia día con día y eso es suicida. Eso te va a llevar a la depresión, a la angustia, a la ansiedad y a un estrés permanente que no te va a permitir definir un plan estratégico exitoso en tu vida. No me importa que seas multimillonario, que tengas tu jet privado, pero te sientes incómodo, ven. No tienes empleo, ven. Sí, porque le vamos a hablar a la mente, no le vamos a hablar a tu profesión. Me da igual la profesión que tengas. Y otra cosa muy importante, normalmente hablamos de una conferencia de esta naturaleza y decimos, bueno, pues van a venir los adultos, los mayores de edad. Yo creo que ahorita la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos, justamente desde 12 años o a lo mejor antes, si ya tienen interés en estos temas, yo creo que es ayudarles desde ahora a que tengan herramientas de adaptación, pues para un tipo de vida totalmente diferente, ¿no? Entre más herramientas tengas, tú sabes que este programa se llama Opciones de Vida y cuando termine el programa yo les digo, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Yo creo que hoy más que nunca las opciones se imponen, tenemos que convertirnos en verdaderos buscadores de opciones, porque de ahí va a depender nuestra sobrevivencia. Qué bonita herencia para nuestros hijos. Mira, hijo, te estoy enseñando una herramienta, una técnica que te va a ayudar a vivir en un nuevo mundo. No sé si sea mejor o peor, pero el que nosotros conocíamos, ese ya se terminó. Sí. Nunca más vamos a regresar al mundo donde estábamos. Nunca más. La vida... Una pregunta final, Mario. Dime. Un poquito, ¿nos quisieras hablar brevemente de la disrupción, por favor? En el que yo sé que tú eres especialista, porque está muy relacionado con este tema. Claro, claro. Generalmente yo no lo menciono muchas veces cuando hablo a nivel personal, pero es una disrupción de tu vida. Es decir, ¿qué significa disrupción de tu vida? Significa que no tienes prohibido querer cambiar progresivamente. Tienes que cambiar en forma abrupta, inmediata, automática, para entrar en una nueva forma de pensar en forma abrupta. Abrupta significa rápido, inmediato y de una forma distinta. Distinta y rápido. Imagínate tú hacer esos dos cambios. Vivir de una forma distinta y hacerlo en una velocidad enorme. ¿Sabes cómo lo puedes notar? Aquellos que hoy están haciendo home office, les pasó eso. De un día para el otro, la pandemia los empujó a que tengan que trabajar en home office. Imagínate tú que si tú llevas 15 años trabajando en una empresa, que de un día para el otro te sienten en un cuarto en tu casa con una mesa y una silla, tratando de trabajar y sacar tu trabajo adelante de una forma distinta y automática. Eso es lo que quiero hacer con la mente. Quiero ayudar a la gente a cambiar en forma abrupta, disruptiva, en forma cuántica le llaman, en un nivel distinto de sobrevivencia. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos en esa nueva realidad. El problema es que no nos hemos dado cuenta que estamos ya en la nueva realidad, pero tenemos el cerebro del 2019. Ya estás en el cambio, ya estás en la olla, ya estás en el momento, pero no te has dado cuenta. Pero tienes un cerebro del 2019.
pero estás en el 2020 con pandemia y aún lo quieres negar y no usas el tapaboca. Por favor. Tienen que ir a ver a un psiquiatra, ¿no? No, que psiquiatra. Que si el que no use tapaboca, que venga a mi conferencia. Bueno. Mario, un comentario final que quieras hacer de esta. No, nada más que esta es la enorme oportunidad. Por eso les mencioné el símil que quiero hacer, y cuando hable de la conferencia voy a hablar del Hubble, del telescopio Hubble, que descubrió en la oscuridad millones de oportunidades, millones de estrellas. Eso es lo que quiero que vean. Quiere decir que ante este panorama sombrío que se muestra, hay opciones, hay formas de millones de opciones. El tema es que nunca las vas a ver porque tu cerebro te hace ver la oscuridad del miedo, del temor y de la inseguridad y de la incertidumbre. Y entonces niegas la realidad. Entonces, amigos opcionautas, pues les recuerdo, 14 de noviembre, conferencia que nos va a hacer el favor de dar Mario Borquino, especialista en todos estos temas. Y los mayores informes, mira, en el 55 90 15 87 28. ¿Quieres mayores informes? 55 90 15 87 28 o mándanos un WhatsApp al 55 34 34 88 84. Repito, WhatsApp 55 34 34 88 84. Y desde luego, pues mi página web www.yosoycarlosgil.com www.yosoycarlosgil.com. Pues fíjate que aquí va a ser una gran oportunidad, Mario, porque, por ejemplo, uno va a una conferencia y pues a ver, ¿cuántos son? 5, 6, 10. Ah, bueno, pues el boleto vale 500 pesos, son 10, pues son 5,000. Aquí fíjate que una de las grandes ventajas es que van a pagar un boleto y lo puede tomar toda la familia, ¿no? Ahí está, todos, hasta el perro puede estar ahí, el perro, el perico, todos. Oye, esto sí que es una gran oportunidad, y también comentarles que normalmente pues tus conferencias son muy, muy cotizadas, y aquí vamos a tener una tarifa súper especial, ¿verdad, Mario? Muy bien, así es, muy especial, muy especial. Muy bien. Mario, pues te agradezco muchísimo esta participación. Gracias a ti. Y estoy seguro que hay muchas cosas que aprender, y sobre todo tenemos que aprender a cambiar y a vivir en un nuevo entorno. De eso se trata. Mario, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente esta entrevista, y pues eres una verdadera garantía. Es un orgullo contar con tu presencia en este programa. Ya desde hace muchos años. Gracias, y más aún con todos los que van a escuchar la conferencia. Será un honor estar con ellos. Muchísimas gracias, Mario. Que lo pases muy bien. Y hasta pronto. Gracias. Bye. A la vista. Bye.